Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sálvanos, Señor, nos hundimos. Hace poco tiempo, en el domingo, hemos escuchado esta narración en la boca de San Marcos. Y decíamos que no solo se trata de una teofanía, de una manifestación de la divinidad de Jesucristo que tiene poder sobre la creación, sino también un relato con tonos exorcísticos. El Señor que no le permite al mal que haga zozobrar la barca de la Iglesia, la misión de evangelizar al mundo entero. Y esta imagen para la Iglesia de la barca en medio de la tormenta ha sido habitual en la antigüedad cristiana. Todos los santos padres en general han trabajado esta imagen. Y podríamos decir que tiene la Iglesia experiencia de navegar en aguas turbulentas a lo largo de toda su historia. No siempre son tiempos tempestuosos, pero de tanto en tanto y a veces de modo extenso se levantan tempestades y la Iglesia parece decir: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Y el Señor siempre ha rescatado a la Iglesia, ha impedido que la barca se hunda, aunque ha habido tiempos tremendos de gran purificación, grandes apostasías, grandes herejías. Pero mientras la Iglesia pudo reaccionar humildemente, aunque escuchara la exhortación de Jesús: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Pero digo, mientras la Iglesia pudo decir: Señor, sálvanos, nos hundimos, siempre Jesús la rescató. Sin embargo, hoy en estos días, la situación se torna especialmente peligrosa. Sin duda estamos en tiempos tempestuosos. Algunos pensamos que estamos en tiempos de una máxima apostasía, de una herejía desenfrenada. En la Iglesia existe una gran confusión doctrinal. Y desde lugares impensados, desde donde se viera ejercer la docencia, la claridad,
El lenguaje se torna ambiguo, impreciso, sofístico, engañoso, incierto. La divinidad de Jesucristo no es quizás formalmente desafiada, pero en la práctica se lo desconoce, nos olvidamos de él. El mundo se descristianiza con vorágine. Y en la iglesia el mismo Jesucristo parece ser suplantado por otros subproductos. En su nombre, la iglesia se concentra quizás en agendas humanas, quizás se concentra en puntos de acuerdo ecuménicos, interreligiosos. Aparece el tema del cuidado de la casa común, de la paz, de la fraternidad universal, de la solidaridad con los sufrientes, con los que tienen que emigrar de sus lugares. Pero se concentra en estos temas, si ustedes se dan cuenta, sacando la mirada de Jesús. Paradójicamente se dice que no hay que transformar la iglesia en una ONG, organización no gubernamental, y al mismo tiempo la iglesia parece ir diluyendo su rostro religioso y transformándose realmente en una especie de empresa sociológica, en una especie de iniciativa filantrópica, donde Cristo, donde la palabra del Señor va desapareciendo. De hecho, la palabra de Dios, la revelación, es puesta en duda, entre paréntesis, y se da un diálogo con el mundo donde parece que es más importante contentar el mundo, los reclamos de la mundanidad, los derechos que a veces nos plantea el ser humano empecatado, desordenado, no alineado y claramente desobediente a la voluntad y al plan del Creador, olvidándonos de Dios, de su proyecto, de su plan. Hay un abandono masivo de la fe, las comunidades se van achicando cada vez más, se ataca visiblemente la Eucaristía, la Santa Misa, y se descree de ella profundamente. Se ataca visiblemente y se descree del ministerio del orden sagrado, ese sacramento. Se encuentra prácticamente en ruinas la autoridad episcopal. Son tiempos tempestuosos. Quizás de las tempestades más peligrosa que ha vivido la iglesia en la historia, o seguramente entre las más peligrosas. Y lo más peligroso es que gran parte está dormido. Los discípulos no se dan cuenta que hay tempestad. Les parece que todo está bien. Han normalizado la crisis. Han normalizado la decadencia. Han normalizado la mediocridad. Vamos normalizando la ausencia de santidad, normalizando el pecado, acostumbrándonos a vivir en degradación. Y aquellos que intentan advertir la hora presente con su gravedad suelen ser perseguidos, cancelados,
por molestos, por inquietos, por intentar mostrar la verdad. Se los acusa de ser profetas de catástrofes. Y entonces, ¿cómo podremos sobrevivir si no nos damos cuenta que estamos en medio de la tormenta y debemos clamar al Señor? Señor, sálvanos, nos hundimos. ¿Cómo podremos sobrevivir a esta tormenta si no logramos entender que necesitamos volver a Jesucristo? Abandonar este proyecto realmente desubicado de querer hacer una iglesia a nuestra imagen y semejanza, a imagen y semejanza del mundo contemporáneo, a imagen y semejanza de nuestros pecados, a imagen y semejanza de nuestros caprichos, de nuestras conveniencias. ¿Cómo volver a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo volver a poner a Jesús como capitán de la barca en el timón? Si la tempestad que atraviesa la iglesia hoy es peligrosa, lo es sobre todo porque gran parte del pueblo de Dios no quiere admitir que estamos en tempestad. Y a otra parte le falta la fe, le falla la fe, debilitada. Una fe bajas calorías, light, incapaz del sacrificio, de la perseverancia, de la fidelidad, una fe no trabajada en la entrega de la vida, una fe mal educada en el confort, en la comodidad, en esperar que Dios lo haga todo, que lo dé todo. Una fe aniñada, pueril, inmadura. Igual creo, como siempre, que en la iglesia el Espíritu no deja de suscitar discípulos atentos, que escuchando la palabra, profundos en la oración, fieles en la celebración de la Eucaristía, de la Pascua del Señor, se dan cuenta que estamos en medio de una tremenda tormenta, que intentan despertar a los hermanos, que claman al Señor, Señor, sálvanos que nos hundimos. Es una hora tremendamente importante. Y a veces parece que no estamos a la altura de la hora en la que vivimos. Señor, sálvanos, nos hundimos. Envía tu Espíritu, que sobreabunde tu gracia en medio de nuestro pecado. Despierta a tu iglesia, que muchos hermanos duermen el sueño de la mediocridad, de la degradación, de la desesperanza, de una fe debilitada y de un amor que se ha entibiado. Envía tu Espíritu, reenciende el fuego de tu amor, aviva la fe, levanta serena y alegre la esperanza. Estamos en la tormenta, en la tempestad. Señor, sálvanos que sin ti nos hundimos. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.